¿Qué tal, amigos? Es una alegría estar nuevamente con ustedes para continuar el tema de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8. Es el tema que vamos a hablar hoy día. Vamos a orar. Querido Dios, danos sabiduría para entender tu palabra. Ilumínanos, Señor. Este es un tema tan importante, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que puedan ser claras las ideas de tal manera que podamos nosotros grabarlas en nuestra memoria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos visto en anteriores clases este cuadro que ustedes están viendo en pantalla. Lo importante de este cuadro es que ustedes puedan saber que con el paso de la historia, Dios va trabajando. Y hemos visto que las 70 semanas nos hablan de la inauguración de Cristo, de la inauguración del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Las 70 semanas nos habla de esto. Esto ya lo estudiamos. Si tienes alguna duda, tú puedes repasar el video pasado y puedes ver al respecto las ideas que se han dado allí. Hoy día vamos a hablar con respecto al juicio, las 2300 tardes y mañanas. Esta clase ya inició el día, con el anterior video, y hoy día vamos a ver específicamente los versículos 13 y 14. Vamos a dar lectura a Daniel 8, 13 y 14 para poder entrar en el contexto. Dice así: Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a ir repasando un poco esto. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos del cuerno pequeño? ¿Quién es el cuerno pequeño? De acuerdo a lo que hemos revisado, es el sistema papal. En sus dos fases aparece aquí en Daniel capítulo 8. Su fase política y su fase religiosa. En su fase religiosa, los versículos 10, 11 y 12 hablaron del pisoteo que realiza. ¿Sobre qué pisotea o qué está pisoteando el cuerno pequeño? El ministerio que ha sido inaugurado por las 70 semanas, o en las 70 semanas, o en el periodo de las 70 semanas. ¿Qué ministerio ha sido inaugurado en el periodo de las 70 semanas? Su expiación y su intercesión. Estos dos ministerios son pisoteados, por eso allí he puesto una X que representa este pisoteo. ¿Cómo lo pisotea? Por medio de la Eucaristía, que es un sacrificio de Cristo, porque Cristo fue ofrecido solo una vez por nosotros, pero ahí lo estaba pisoteando, y también por medio de un sistema espurio sacerdotal, de tal manera que levanta un sacerdocio, un santuario y un sacerdocio aquí en la tierra. Ustedes pueden ver allí que he puesto un cuadrito en miniatura del santuario que representa esto de establecer un propio ministerio sacerdotal aquí en la tierra. Falso, espurio, mentiroso, engañoso. Porque la Biblia dice que tenemos un solo mediador, Jesucristo, hombre. Con la obra que realiza, y esto es importantísimo ver el paralelo que hay entre Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9, este cuerno pequeño se opone a la ley de Dios, una X. Pisotea la Biblia, esto lo hemos visto. Aquí podríamos poner también a los santos del Altísimo, sería propio ponerlo. Pero Daniel, y vamos a ver esto, Daniel nos dirá que esta profecía va a llegar hasta el tiempo del fin. Esto es clave, muy importante. Versículo, como ustedes pueden ver allí, 17, dice: entiende, la última parte, entiende, hijo de hombre, que la visión, ¿qué visión? Esa visión es para el tiempo del fin. Esa visión que está hablando aquí en Daniel 8:14. El versículo 19 dirá lo mismo. Y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y específicamente el versículo 26 dirá: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Por eso aquí he puesto el tiempo del fin. Todavía no la fecha, pero la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 acaban en el tiempo del fin. Eso debe de estar bien claro en nuestra mente. La pregunta importante sería,
el tiempo de las 2300 tardes y mañanas? ¿Es literal o simbólico? Muchos han dicho es literal, son 2300 días. Pero esto rompe con el esquema que está planteándonos aquí la profecía. Porque la profecía, fíjense ustedes, que la profecía va desde el tiempo de Medo-Persia, pasando por Grecia, pasando por Roma, hasta el tiempo del fin. No son 2300 días, estamos hablando acá de 2300 años. Inmediatamente uno dice, no puede ser, no pueden ser días, por el mismo contexto, el contexto no lo permite. De paso, el texto que hemos leído, los textos que hemos leído, dicen que tiene que llegar hasta el tiempo del fin. Con 2300 días no llegamos hasta el tiempo del fin. Tenemos que aplicar el principio día por año, como lo hicimos en Daniel 7 y en Daniel 9, que está basado en el simbolismo en miniatura, pequeñas entidades que representan grandes imperios. Igual el tiempo pequeño representa agranda. Esto está basado en Ezequiel 4:6, números 14:34. Ustedes lo pueden estudiar, este tema que es muy importante. Y de paso yo les sugiero, en la revista teológica ha salido un artículo al respecto del pastor Alberto Tin, que tiene ese título, El simbolismo en miniatura. También en internet lo pueden encontrar este artículo, que es muy bueno. Personalmente me ha abierto mucho los ojos para poder aplicar este principio en las profecías de Daniel. Vamos a continuar entonces. Daniel 8:14 llega hasta el tiempo del fin, como estamos diciendo, y tenemos que aplicar tenemos que aplicar el principio de día por año. Si la profecía empezó en el año 457, como ya nos los dijo la profecía de Daniel 9:25, con la orden de restaurar y edificar Jerusalén, recuerden ustedes que ambas están hablando de la misma profecía. Es decir, Daniel capítulo 9 está explicando Daniel capítulo 8, como lo dijimos hace algunas clases atrás. Entonces los dos empiezan con el mismo evento, el año 457. Esto tiene que estar claro. Los dos inician con el mismo evento. Y desde el año 457 habría que solamente sumar 2300 años. Y llegamos al año 1844. Descontamos el año 0 porque el año 0 no existe como año real. Y llegamos a esta fecha. ¿Qué sucedió el año 1844? El texto de Daniel 8:14 dirá que el santuario será purificado. ¿Qué significa el santuario será purificado? La palabra purificado viene del hebreo nisdak. Nisdak tiene tres significados relacionados. En un contexto relacional significa restaurar, es decir, restaurar la relación. En un contexto cúltico, es decir, en el contexto del santuario, significa purificar, limpiar. En un contexto legal, también se utiliza en contextos legales, significa vindicar. Esto es clave, estos significados de nisdak. El otro término clave es, dice, el santuario será purificado. La palabra santuario viene aquí del término hebreo Kodesh. Aquí lo he puesto, Kodesh. ¿Qué significa Kodesh? Bueno, Kodesh simplemente significa santo, nada más. ¿Pero qué es este santo? El versículo 13 nos dirá qué implica este Kodesh. Porque el texto dice que el santuario será purificado, es decir, se purificará el santuario. Y el versículo 13 hay una relación intrínseca con la obra sacrílega que realiza el cuerno pequeño en el santuario. Eso es lo que tiene que ser restaurado, purificado, vindicado. Es decir, el Kodesh también implica el arrebatamiento del Tamid, como lo dice el versículo 13. Dice aquí la visión del continuo, el arrebatamiento del Tamid. El ministerio de Cristo está siendo arrebatado. También implica el Kodesh el pecado impío, el pecado sanguinario que se realiza en el santuario. Y también implica el pisoteo del santuario y los santos, como lo menciona el versículo 13. Es decir, la palabra Kodesh no solo se refiere al santuario, sino también tiene que ver con el arrebatamiento del Tamid, el pecado en el santuario y el pisoteo del santuario y los santos. Esto tiene que ser restaurado, como aquí está la flecha, purificado y vindicado. Y querido amigo, déjame decirte que esta es la obra que realiza
La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha surgido para también vindicar este tema del juicio. Vamos a verlo con un poco más de detalle aquí. Tenemos que tener en cuenta que el juicio que nos habla Daniel 8:14 en las 2300 tardes y mañanas se abren en el tiempo del fin. De acuerdo al paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8, este juicio es anterior a la venida de Cristo, como lo dice Daniel 7, 21 y 22. Ustedes lo pueden revisar. Daniel 7, 21 y 22 dirá que veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Fíjense ustedes la secuencia. Primero es, los santos son pisoteados o perseguidos. Después viene el juicio. Y tercero, los santos reciben el reino. Hay una secuencia clara. Esta misma secuencia se volverá a repetir en el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y capítulo 14. No tenemos el tiempo para analizarlo en detalle, pero vamos a ver al menos el capítulo 14, el versículo 7, que dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí hay una proclamación en el tiempo del fin de que la hora del juicio ha llegado. Y esta hora del juicio, al igual que en Daniel 7, es anterior a la segunda venida de Cristo. Porque en el versículo 15 dirá, Apocalipsis 14, 15 dirá: y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. La hora de cegar que aquí se habla es la segunda venida de Cristo. Yo los invito a leer el contexto acá inmediato que aparece en Apocalipsis 14. Es decir, la hora del juicio es anterior a la hora de cegar. El juicio es anterior a la segunda venida de Cristo, como lo establece Daniel 7 y como lo establece aquí Apocalipsis 14. Ambos están hablando del mismo evento. Por eso, con el tiempo del fin, al cumplirse 1844, se empieza a proclamar el mensaje de los tres ángeles que están contenidos allí en Apocalipsis 14, 6 al 13. Es decir, se restaura el Evangelio eterno, porque Apocalipsis 14 habla del Evangelio eterno que será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese Evangelio se tiene que restaurar. ¿Por qué se tiene que restaurar el Evangelio eterno? Porque está siendo pisoteado. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Es el Tamid. Es el ministerio expiatorio de Cristo que está siendo pisoteado por el sistema papal. Es la obra intercesora que la gente no sabe, no comprende, que está siendo pisoteado por el sistema papal. Son las grandes verdades que están siendo pisoteadas por el sistema papal. La ley de Dios está siendo pisoteada. El sábado está siendo pisoteado. La Biblia está siendo pisoteado. La Iglesia Adventista, como he puesto allí la imagen, tiene la función de restaurar el Evangelio eterno. Esos ángeles que Juan vio en el cielo volando a gran voz, somos tú y somos yo, amigo. No somos ángeles, porque la palabra ángel en griego significa ángelos, que es mensajero. Somos tú y yo, somos los ángeles que tenemos que restaurar este Evangelio. Y también este juicio condena la obra del cuerno pequeño. Esto está muy bien remarcado en Daniel 7:26. Recuerda, querido amigo, que hay un paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8. Entonces, el juicio tiene el propósito de condenar la obra del cuerno pequeño. Dice, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto sucederá cuando venga, ya estamos en el juicio, en este juicio. Está siendo juzgado el cuerno pequeño, el sistema papal. Pero no solo ellos, sino también en este juicio también, y sería lo tercero, este juicio asegura la salvación de los santos. Y esto es algo importante. Porque el juicio, de acuerdo a Daniel 7:22, se da a favor de los santos. 22 dice,
hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Querido amigo, este juicio que se abre en 1844 se da a favor de los santos del Altísimo. Por eso 1 de Pedro 4:17, si no me equivoco, dirá que el juicio debe empezar por la casa de Dios. En el antiguo Israel, el juicio era una obra que se realizaba solo a los judíos, nadie más podía participar. Solo aquellos que habían habían traído su corderito durante el año, habían aprovechado los beneficios del ministerio intercesor y del sacrificio expiatorio y que salían de este lugar perdonados, podían aprovechar los beneficios del gran día de la expiación. Y en el gran día de la expiación escatológico, en el día del juicio, todos aquellos que hemos aprovechado los beneficios del sacrificio de Cristo y de su ministerio intercesor, seremos declarados, la imputación será a favor de nosotros. El juicio se da a favor de los santos del Altísimo. Por eso el juicio es una buena noticia. El juicio desde 1844 no es para los que van a ser condenados. Los que van a ser condenados, el juicio, ellos participarán en otro juicio, pero ellos ya están juzgados, como lo dice el texto de Juan 3:36. Permítame leer ese texto, Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El ministerio de Cristo es fundamental para la salvación de los seres humanos. El juicio que nosotros estamos viendo aquí, querido amigo, es un juicio a tu favor. Es un juicio donde Dios está haciendo el último llamado para que un pueblo se levante, acepte sus verdades, y este pueblo que se levante y acepte sus verdades pueda estar de pie cuando aparezca el Hijo del Hombre en las nubes del cielo. La Iglesia Adventista está cumpliendo esa misión. Por eso Daniel 8:14 es la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista es el pueblo, los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que está llamando a las personas, a aquellos que van a poder estar de pie cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Yo espero que tú y yo podamos estar de pie en ese gran evento, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Que no nos podamos avergonzar de su venida, sino que podamos estar listos y preparados para cuando Él venga. Que Dios te bendiga.